Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Empecemos con Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau ha anunciado su dimisión al cargo y al liderazgo del Partido Liberal. Esto en un contexto de presión por parte de la oposición e incluso sectores de su propio partido y caída de su popularidad en el país. Vamos con el informe. Después de semanas de presión creciente, Justin Trudeau anunció su renuncia como primer ministro de Canadá y líder del Partido Liberal, poniendo fin a un mandato que comenzó en el 2015. Trudeau permanecerá en el cargo hasta que se seleccione un nuevo líder, dejando abiertas preguntas cruciales sobre el futuro del partido y la política canadiense. El primer ministro solicitó la prórroga del Parlamento, un procedimiento que suspende las actividades legislativas sin disolverlo, lo que detendrá debates y votaciones hasta el 24 de marzo. Aunque es una práctica parlamentaria rutinaria, también se utiliza estratégicamente en momentos de crisis política. El Partido Liberal tiene poco tiempo para reorganizarse antes del final de la prórroga. El proceso tradicional de selección de líderes puede tomar meses, pero Trudeau aseguró que esta vez será un proceso competitivo, robusto y nacional. Entre los posibles sucesores destacan Chrystia Freeland, ex ministra de Finanzas, Anita Anand, ministra de Transporte, y Mark Carney, ex banquero central. Canadá debe celebrar elecciones federales antes de octubre, aunque es probable que se convoquen antes. Con un amplio margen de ventaja en las encuestas, el opositor Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, lleva meses buscando una elección anticipada mediante votos de desconfianza en el Parlamento. La primera prueba para el nuevo líder liberal será precisamente superar un voto de confianza después del 24 de marzo. Si el gobierno pierde, se disolvería el Parlamento, convocando elecciones federales en un entorno político desfavorable para los liberales, dejando posibilidades para la derecha. Las encuestas indican que Poilievre, líder del Partido Conservador, es el favorito para suceder a Trudeau como primer ministro. Desde que asumió el liderazgo de su partido en el 2022, Poilievre ha proyectado una imagen de antielitismo y ha sido un crítico feroz de Trudeau, llegando a calificarlo de extremista en el Parlamento. Su estilo directo lo ha consolidado como una fuerza política dominante en Canadá, posicionándolo como el candidato a vencer en las próximas elecciones. Bueno, este lunes Justin Trudeau anunció su renuncia al cargo de primer ministro y al liderazgo del Partido Liberal. Esto no ha sorprendido a los canadienses en vista de que él había perdido significativamente la popularidad en el país y además había presiones por parte de la oposición e incluso de sectores dentro de su propio partido con miras a las elecciones de octubre de este año a fin de evitar un descalabro electoral por parte del Partido Liberal. Hagamos un breve repaso de la trayectoria política del aún primer ministro de Canadá. Justin Trudeau es hijo de Pierre Trudeau, quien fue primer ministro también entre los años 1980 y 1984. Pierre Trudeau también fue miembro de la Cámara de los Comunes, que es el paso previo para poder ser elegido primer ministro, y además fue ministro de Justicia y fiscal general de Canadá. Pierre Trudeau muere en el año 2000 y durante el funeral Justin Trudeau hace su primera aparición pública y política relevante con un discurso emotivo ante diversos políticos a nivel internacional. Esto fue en el año 2000. 8 años después es elegido miembro de la Cámara de los Comunes por el municipio de Papineau, que pertenece a la provincia de Quebec, que es esta provincia mayoritariamente francófona en Francia. Y bueno, allí empieza su carrera política que tiene una trayectoria bastante rápida para llegar al poder. En el 2008 es miembro de la Cámara de los Comunes, en el 2013 asume el liderazgo del Partido Liberal y en el 2015, tras elecciones federales en el país en las que el Partido Liberal obtiene la mayoría de los escaños, él accede al cargo de primer ministro. A partir de ahí, Justin Trudeau se ha convertido en uno de los principales promotores de, digamos, las agendas woke a nivel internacional. Desde el comienzo, por ejemplo, su gabinete estaba conformado por mitad hombres, mitad mujeres, según sus palabras, porque estábamos en el 2015, cuando asumió. Por otra parte, una de sus banderas también fue la lucha, o ha sido, la lucha contra el cambio climático. Ahora bien,
a más de 9 años de gobierno, ¿cuál es la herencia que está dejando Justin Trudeau? En primer lugar, hay un problema se está dando en el país una crisis con motivo del descontrol de la inmigración. Por otra parte, hay un aumento significativo del gasto público, del empleo en el Estado, aumento de los impuestos, el aumento del costo de vida también, y además hay una crisis de vivienda en Canadá. Por otra parte, a pesar de tener una postura progresista, un discurso buenista, su gobierno ha sido en ciertos aspectos ciertamente autoritario. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID, estableció mediante un decreto que se suspenderían las cuentas corrientes sin orden judicial de todos los que cuestionaran o protestaran o se manifestaran en contra de las políticas de su gobierno en contra del COVID. Otras medidas de su gobierno fueron el impuesto al carbono, el llamado proyecto de ley C-16, que condujo a una modificación tanto en el Código Penal y en otros aspectos de la ley de Canadá que establecía pues, la penalización de quienes no utilizaran los pronombres elegidos por las personas de los colectivos sexuales minoritarios. Por otra parte, estableció restricciones y confiscó restricciones a la compra de armas y confiscó armas en el país. Aplicó la ley de emergencia en enero del 2022 ante las manifestaciones de transportistas y camioneros que se estaban dando pues, en contra de su gobierno, una ley que luego un juez federal señaló que no era razonable para aplicarse y que afectó los derechos de los manifestantes. Por otra parte, ha financiado medios de comunicación favorables a su gobierno y se ha promovido el adoctrinamiento en todas las posturas woke, identitarias en las escuelas y la censura en Internet. Por otra parte, hay casos por los que también se cuestiona por irregularidades a su gobierno y a su figura política. Tenemos el caso de CNC Lavalin, que es una constructora de Quebec que estaba involucrada en un proceso judicial y Justin Trudeau presionó a la ministra de Justicia y fiscal general a fin de que no se afectara judicialmente a esta empresa. Luego, esta exministra señaló que había sido removida del cargo por presiones, por no someterse a las presiones de Justin Trudeau. Por otra parte, tenemos el caso de We Charity, que es una fundación benéfica que asumió por parte del gobierno la administración de un programa de becas. Y luego trascendió que esta fundación había pagado dinero a familiares de Justin Trudeau, unos $425,000, a la madre Margaret y al hermano Alexander por participar en eventos relacionados con esta fundación que había contratado con el Estado. Por otra parte, tenemos el caso Aga Khan, en el que se comprobó que Justin Trudeau violó la ley federal al aceptar vacaciones y viajes de Aga Khan, que es un filántropo de tendencia musulmana chiita, quien había suscrito contratos con el Estado por unos $50,000 millones. Y luego, bueno, pues acá se ve un caso de lobby al aceptar Justin Trudeau viajes y regalos por parte de este empresario. Bueno, todos estos casos han llevado a que cayera la popularidad de Justin Trudeau a un 28%. Y siendo que este año hay elecciones federales en octubre, el propio partido estuvo presionándolo para que renunciara al cargo de primer ministro para buscar otro líder a fin de evitar un descalabro electoral en estas elecciones. Y bueno, al margen de ello, este partido, pues, al presionarlo para salir del cargo o para renunciar, no logra escindirse, digamos, de removerse del compromiso que tiene por haber respaldado constantemente todas las políticas que Justin Trudeau ha impulsado a lo largo de estos 9 años. Esta es la postura que tiene el líder del Partido Conservador, el principal líder opositor, que es Pierre Poilievre, quien probablemente será el próximo primer ministro de Canadá. Por el momento el Partido Liberal tiene que escoger un sustituto para Justin Trudeau, quien debería lograr el voto de confianza en la Cámara de los Comunes. En caso de no lograrse esto, se darían unas elecciones adelantadas que beneficiarían considerablemente a la oposición. Vamos ahora a una pausa y regresamos con
el viaje de Edmundo González Urrutia a Estados Unidos. Seguimos en Informe Extra. Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, fue recibido por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, en el marco de la gira que el líder opositor viene realizando por distintos países que apoyan la transición democrática en Venezuela. Vamos con el informe. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en un encuentro centrado en buscar la restauración de la democracia en el país sudamericano. Biden elogió el valor del pueblo venezolano al votar en las elecciones del 28 de julio, calificadas de defectuosas, y destacó que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos según las actas verificadas. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de respetar la voluntad popular y subrayaron la importancia de garantizar una transición pacífica hacia la democracia. Biden reafirmó su reconocimiento a la victoria electoral de González Urrutia como un paso clave para el cambio político en el país. El comunicado conjunto expresó preocupación por las acciones represivas de la dictadura de Nicolás Maduro, condenando la violencia contra manifestantes pacíficos y activistas democráticos. Ambos mandatarios reiteraron su rechazo al uso de la represión para mantener el poder. Biden también mostró interés en las protestas convocadas en Venezuela para el 9 de enero, enfatizando que los venezolanos deben tener la libertad de expresar sus opiniones políticas sin temor a represalias. Estados Unidos seguirá observando de cerca estos eventos y apoyando las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. El presidente estadounidense reafirmó su compromiso de trabajar con aliados internacionales para responsabilizar a Maduro y sus colaboradores por sus acciones antidemocráticas. Biden destacó la cooperación global como esencial para garantizar el retorno de la democracia en Venezuela. De acuerdo con el artículo 231 de la Constitución de Venezuela, el candidato elegido en las elecciones presidenciales debe asumir el cargo de presidente ante la Asamblea Nacional el 10 de enero del primer año de su mandato constitucional. Y en caso de no poder hacerlo ante la Asamblea Nacional, tendría que hacerlo ante la Corte Suprema. Esto es lo que establece la Constitución venezolana, una constitución promovida por el propio chavismo, la constitución de Hugo Chávez. Sin embargo, el propio régimen se opone a que esto se dé a través de un fraude electoral escandaloso y el aumento de la represión contra los opositores. Esto ha llevado a que Edmundo González Urrutia se encuentre en el exilio y ha anunciado que va a regresar al país y que la líder opositora María Corina Machado se mantenga en la clandestinidad. Ahora, Edmundo González Urrutia ha anunciado en más de una ocasión que va a regresar a Venezuela para asumir el cargo de presidente. Y esto es a pesar de que el régimen viene amenazándolo y ha señalado el régimen que él sería detenido en caso de regresar al país. Sin embargo, Edmundo González Urrutia se mantiene firme en su posición y ha convocado a las Fuerzas Armadas a someterse a su autoridad constitucional. Escuchemos sus declaraciones. Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estos momentos definitorios para nuestra patria, me dirijo a ustedes con la certeza de que juntos superaremos los retos que enfrentamos como institución y como nación. Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez Frías, el 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe, con la responsabilidad de proteger a nuestras familias y dirigir nuestros esfuerzos hacia un futuro de bienestar y prosperidad para todos los venezolanos. Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es nuestro deber actuar con honor, mérito y conciencia, guiados por los valores que nos unen
como una institución fundamental de la República. Es necesario poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios fundamentales y morales de nuestras Fuerzas Armadas. A esta postura se suma su gira por diversos países cuyos gobiernos lo reconocen como presidente legítimo de Venezuela, condenan a la dictadura y respaldan a la resistencia democrática. Este sábado, por ejemplo, Edmundo González Urrutia se presentó en la mañana, fue recibido en la Casa Rosada en Argentina por el presidente Javier Milei. Se reunieron, conversaron y juntos se asomaron por un balcón de la Casa Rosada y donde fueron ovacionados por una multitud congregada en la Plaza de Mayo. Veamos las imágenes. Estamos haciendo lo que la causa de la libertad requiere, ni más ni menos. Así que gracias por venir, gracias por estar en nuestra casa, porque siempre Argentina es la casa de los venezolanos de bien. Horas después de estar en Argentina, Edmundo González Urrutia viajó a Montevideo, donde se reunió con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien también le manifestó su respaldo. Además, ha tenido videoconferencias con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Por otra parte, este lunes, Edmundo González Urrutia fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden, quien también le manifestó su respaldo, al margen de políticas que no han sido, muy beneficiosas para la oposición a lo largo de su mandato. Ahora, además, en Washington también Edmundo González Urrutia se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, por otra parte, se va preparando pues el regreso de Edmundo González Urrutia a Venezuela y María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad liderando a la oposición en el país, ha convocado una manifestación para el 9 de enero, para ir preparando la llegada de Edmundo González Urrutia, de quien no se sabe pues de qué manera va a presentarse en el país. Por lo pronto, el régimen se atrinchera en el Palacio de Miraflores y aumenta la represión. Edmundo González Urrutia ha denunciado en su cuenta de X la desaparición de su yerno. Ha señalado lo siguiente, y cito: esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos de 7 y 6 años en Caracas a dejarlos por el inicio de clases. Y lo interceptaron hombres encapuchados vestidos de negro. Bueno, hasta el momento no se sabe de su paradero. Este 10 de enero va a ser determinante para el destino de los venezolanos. Es importante que se dé un cambio más allá del reconocimiento internacional a Edmundo González Urrutia y las pruebas de que se dio un fraude el 28 de julio. Se requiere de un cambio, por lo menos que las Fuerzas Armadas se pongan a derecho y reconozcan el mandato constitucional de Edmundo González Urrutia a fin de remover del poder a quienes están usurpándolo desde hace varios años y imponen sobre los venezolanos pues un régimen corrupto, dictatorial y empobrecedor. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el Medio Oriente. Seguimos en Informe Extra. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, la República Islámica de Irán, uno de sus principales aliados, viene retirando a buena parte de sus fuerzas del territorio sirio. Vamos con el informe. La retirada de las fuerzas iraníes de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre marcó un duro revés para las ambiciones regionales de Teherán, según funcionarios de Estados Unidos, Europa y el mundo árabe.
Este movimiento supone el fin de un esfuerzo de años por parte de Irán para utilizar a Siria como un eje estratégico en su lucha por expandir su influencia y librar guerras subsidiarias contra Estados Unidos, Israel y Occidente. La salida masiva incluyó a miles de efectivos militares iraníes y milicias aliadas, que abandonaron el país, dejando atrás equipo militar que fue capturado o destruido por grupos rebeldes o fuerzas israelíes. La red de operaciones de Irán en Siria, que anteriormente cubría desde el este hasta la frontera con el Líbano, ha sido desmantelada, debilitando su capacidad para respaldar a aliados clave como Hezbollah y Hamas. La nueva administración en Siria, liderada por el grupo islamista sunita Hayat Tahrir al-Sham, considera a Irán una amenaza importante y ha adoptado medidas para impedir su regreso. Este cambio también ha reducido la influencia de Rusia, otro aliado clave de al-Assad, aunque Moscú conserva algunas bases militares en el país. La retirada iraní ha generado una pérdida significativa de poder para Teherán en el Medio Oriente, un golpe estratégico que complica sus objetivos de mantener una presencia cerca de Israel y reconstruir su influencia en la región. Entre tanto, Estados Unidos y sus aliados observan de cerca los esfuerzos de Irán por recuperar terreno en Siria, a pesar de las divisiones sectarias que persisten en el país bajo su nuevo régimen. El 8 de diciembre cayó el régimen de Bashar al-Assad, quien estaba en el poder desde el año 2000, año en que asume el mandato en Siria tras la muerte de su padre, Hafez al-Assad, quien gobernaba el país desde 1970-1971. Un régimen en el poder con más de 55 años en el poder, alrededor de 55 años en el poder, cayó tras una guerra civil de alrededor de 13 años, iniciada en el año 2011. Y bueno, esta caída, el colapso del régimen de Bashar al-Assad y la desaparición de su gobierno ha generado pues que el poder sea asumido por un grupo de una tendencia religiosa, fundamentalista y opuesta al de los líderes pues, del régimen de Bashar al-Assad, quienes eran de una minoría chiita llamada alawita. Quienes están en el poder ahora son de tendencia sunita, concretamente Hayat Tahrir al-Sham, un grupo heredero pues, de Al-Qaeda y del Frente al-Nusra, que era la filial de Al-Qaeda en Siria, que es liderado por Mohammed al-Golani y quien ha puesto como presidente de facto transitorio por el momento a Ahmed al-Sharaa, quien ya viene dando muestras pues, de establecer un régimen ciertamente autoritario. Ahora bien, el problema con respecto a la República Islámica de Irán, uno de los principales aliados del caído régimen de los al-Assad, es que ahora se está estableciendo, digamos que un bloqueo que rompe la conexión que la República Islámica de Irán tenía con sus proxies en Líbano y también en la Franja de Gaza, concretamente en Líbano, Hezbollah, y en la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamas, a través de Irán, desde Irán, atravesando Irak y atravesando Siria, que era un territorio aliado, podían colaborar con armamento para estos grupos terroristas, enemigos del Estado de Israel. Ahora se está estableciendo y consolidando y formando un gobierno adverso a la República Islámica de Irán. Recordemos que en el mundo islámico, la República Islámica de Irán es la principal potencia de tendencia chiita, mientras que Arabia Saudita es la principal potencia de tendencia suní. Y bueno, hay pues una enemistad entre chiitas y sunitas. Y en este caso tenemos un gobierno que viene interrumpiendo la conexión de la República Islámica de Irán con sus proxies. Y bueno, tras un año y 3 meses de iniciado el conflicto y esta guerra pues entre Israel y Hamas, Hezbollah y los aliados de Irán, podemos apreciar que estos distintos enemigos de Israel se han visto sumamente debilitados. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.